Muy bien, ¿qué es la anatomía humana? La anatomía humana se dedica al estudio morfológico, o sea, la forma, y es una forma práctica de estudiar las distintas estructuras en forma macroscópica de nuestro cuerpo humano. ¿Qué significa macroscópica? Es lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Hay otro estudio también del cuerpo humano, que es con un estudio microscópico, obviamente que eso ya no lo podemos nosotros ver con nuestros ojos, y ahí sí nosotros precisamos la utilización de un microscopio, valga la redundancia, ¿no? De ahí la diferencia entre macroscópica y microscópica. Y la fisiología humana es la ciencia que estudia las funciones del cuerpo humano. Por ejemplo, acá lo que tenemos es un corazón, donde vemos la arteria aorta, vemos las paredes del corazón, vemos los ventrículos, vemos las aurículas, estamos viendo las arterias coronarias. No vamos a entrar en mucho detalle en este momento, ya lo veremos más adelante. Y en la imagen de la derecha nos explica cómo es el funcionamiento de esta estructura. Obviamente, la anatomía y la fisiología están estrechamente relacionados. Nosotros debemos tener en un primer lugar conocer la estructura y la característica de su estructura para después estudiar su funcionamiento. O sea que la estructura la estudiamos con la anatomía humana y el funcionamiento, o sea la fisiología, es el estudio de cómo funciona esto, obviamente. La palabra anatomía viene del griego, en donde ana significa por medio de y tomos significa corte. O sea, por medio de cortes significa anatomía. Obviamente decir que la palabra anatomía significa cortar para ver. Y todos estos cortes vamos a ver un poquito más adelante que puede haber distintas formas en donde se puede estudiar el cuerpo humano, donde se puede estudiar la anatomía, y vamos a ver estos cortes. Son diferentes y obviamente uno al cortar de forma diferente puede estudiar las distintas estructuras de distintos puntos de vista de nuestra anatomía humana. ¿Cuáles son los tipos de anatomía que nosotros tenemos? La anatomía topográfica, se estudia por divisiones espaciales. La anatomía radiológica es la anatomía a través de las imágenes, por ejemplo, los rayos X, de una tomografía, de una resonancia magnética, de una ecografía. La anatomía descriptiva, que es la que nosotros vamos a estudiar principalmente, que es la que separa el cuerpo en sistemas. Es parte de esta anatomía, ¿no? Dentro de otras anatomías que vamos a utilizar. La anatomía funcional, también llamada fisiológica, la cual estudia las funciones de los órganos. La aplicada, también mencionada como clínica, puede ser aplicado clínica y relaciona el diagnóstico con el tratamiento. La quirúrgica, en relación a un hecho quirúrgico. La patológica, estudia el deterioro de los órganos. La comparada es la utilizada por los veterinarios. La anatomía microscópica, como les dije en la diapositiva anterior, no en la otra, es predominio de la utilización del microscopio. En la macroscópica no se utiliza el microscopio, obviamente. La anatomía del desarrollo es la relacionada desde la fertilización hasta el periodo postnatal. La anatomía de superficie es la que se utiliza en rehabilitación, utilizada por los kinesiólogos al momento de tener que hacer distintos ejercicios para rehabilitar a los pacientes. También está la anatomía artística y la anatomía de los procesos biológicos. Bien, esto es muy importante y vamos a tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué es la posición anatómica? La posición anatómica, el cuerpo debe estar de pie, con la cabeza mirando hacia adelante, o sea, mirando hacia el horizonte. Las extremidades superiores, o sea, los brazos un poco separadas del tronco del cuerpo, o sea, de la parte del tórax y del abdomen. Esto es fundamental y muy importante que recuerden ustedes, con las palmas de la mano, como ven en la imagen, hacia adelante, las piernas, o sea, las extremidades inferiores separadas, con la punta del dedo, gordo, digamos, o de los pies hacia adelante. Esa es la posición anatómica, o sea, de pie, está bien, con las palmas de la mano mirando hacia adelante. Hay una cosa que se llama decúbito supino o decúbito dorsal. Se refiere a la persona que está acostada boca arriba. Y el decúbito prono o decúbito ventral se refiere a la persona que se encuentra acostada boca abajo. Quizás que en esta época en la que estamos viviendo de pandemia por el COVID-19, por el SARS-CoV-2,
Han escuchado ustedes seguramente hablar que muchos pacientes se encuentran en respiración mecánica y se encuentran ventilados en decúbito prono o decúbito ventral. Esto significa que el paciente está conectado con un respirador pronado. ¿Y pronado qué significa? Boca abajo. Que en general los pacientes, muchos de los pacientes, generalmente se encuentran intubados o ventilados en el decúbito dorsal o supino. Bien, vamos a ver los planos anatómicos. Estos planos anatómicos son referencias espaciales que sirven para descubrir la disposición de los diferentes tejidos, órganos y sistemas y las relaciones que hay entre ellos. Esto es muy importante porque los planos anatómicos son tres, que hay un plano que es sagital, un plano coronal y un plano transversal. Fíjense en la imagen a la derecha donde está esa persona con los brazos extendidos. Es muy importante. Fíjense el plano sagital que está en rojo, cómo se ve hacia la derecha en el corte sagital. Ahí estamos viendo la imagen de un cerebro cortado en forma sagital. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque van a ir viendo distintos planos cuando vayamos estudiando la anatomía y nosotros vamos a mostrarles, esto es un plano sagital, esto es un plano coronal, esto es un plano transversal. Es importante que ustedes sepan en qué plano estamos hablando para ver cómo estamos estudiando esa parte del cuerpo. En este caso, y siguiendo vemos el corte coronal, ¿está bien?, del cerebro y un corte transversal. Está bastante claro con la imagen cómo es transversal, cómo es coronal y cómo es el corte sagital. Acá vamos a ver los ejes anatómicos y por dónde pasa cada eje, o sea, en el eje transversal, hacia dónde pasa, o sea, transversal, digamos, como podría ser que, para que ustedes entiendan, entra por un lateral de la panza, está bien, del abdomen y sale también por el otro lado, eso es un transversal. Anteroposterior, ¿qué significa? Anterior sería la parte de adelante y posterior la parte de atrás, en donde el eje lo atraviesa, y el eje vertical es el que nosotros vemos que está pasando por el centro de la cabeza y sale entre medio de las piernas. Bien, los términos de cómo se relaciona con el medio, con el espacio. Hay un término anterior o ventral que significa que se aproxima a la cara ventral, uno posterior o dorsal, en donde se aproxima hacia el dorso, uno superior, craneal, cefálico o rostral. El que más solemos utilizar para decir es el término con respecto al término de relación es el cefálico, en donde se aproxima a la cabeza. El inferior, caudal o podálico, en donde se dirige a los pies, el término de la relación de las distintas partes del cuerpo. Uno medial, que se acerca al plano medio, y el lateral, en donde se aleja del plano del medio. Siempre estamos hablando en relación con el término del medio del cuerpo en estos planos. Fíjense ahí las imágenes, como marcan las flechas, los términos de relación. Como dijimos recién, anterior, posterior, cefálico, inferior, medial y lateral. Continuando con los términos de relación, en un término intermedio, que significa que está situado entre dos estructuras, una medial y una lateral. Por ejemplo, que podría ser el esternón. La inferomedial, esta relación de términos es la que la dirección está hacia los pies y hacia el plano del medio. Lo proximal significa que se aproxima hacia el tronco. Distal, como dijimos antes, que se aleja del tronco. Superficial, que está próxima a la superficie del cuerpo, a la piel. Lo más profundo, lo que se aleja de la superficie. Externo hacia el exterior, interno hacia el interior. Lo central, que se imaginan, o sea, lo que se aproxima hacia el centro del cuerpo. Lo periférico es lo que se aleja o se desvía del centro. Parietal es lo relativo a la pared externa de una cavidad, por ejemplo, de la cavidad del abdomen. Lo visceral es lo relativo a lo que se encuentra cubriendo o revistiendo un órgano. Ipsilateral significa del mismo lado y contralateral del lado contrario. A ver, atentos.
no colapsen, está bien, no se sientan colapsados, van a ver que es mucha terminología nueva, van a ver que esta terminología, a medida que vamos pasando las clases y vamos a ir avanzando en la materia, esto les va a salir, yo les puedo asegurar, si ustedes lo van estudiando día a día, esto ustedes, aunque les parezca ahora como bastante raro todas estas terminologías, lo van a manejar muy bien y muy rápido y van a entenderlo. Lo fundamental es estudiarlo, pero no sientan que uno puede llegar a colapsar con tantas cosas. Vimos los términos de relación y ahora vamos a ver los términos de movimientos. ¿Dónde se producen los movimientos? Se producen en las articulaciones. En estas articulaciones es donde se encuentran o articulan entre sí dos o más huesos. A ver, por ejemplo, tenemos la articulación del codo, está bien, donde intervienen ¿cuántos huesos? Intervienen 3 huesos, el húmero, el cúbito y el radio. Ahí intervienen 3 huesos. Ya después más adelante vamos a ir viendo lo que son las articulaciones y los tipos de articulaciones y sus movimientos. Pero acá para que entiendan ustedes vemos estos términos. Recordando, vimos anteriormente los términos de relación y estos son los términos del movimiento. Vamos a ver los movimientos. Tenemos el movimiento de flexión, que es doblar o reducir el ángulo entre los huesos o las partes del cuerpo. En general consiste en una inclinación hacia anterior del plano sagital. Cuando flexionamos una rodilla, flexionamos el brazo, flexionamos el codo. La extensión es el enderezamiento de la región doblada o aumentamos el ángulo. Cuando aumentamos el ángulo, esta extensión y va más allá del límite normal, se conoce como una hiperextensión y esta hiperextensión suele producir lesiones articulares de los musculares, de los ligamentos o de los músculos que se encuentran cercanos a la articulación. La deducción es la separación, indica un movimiento en un plano coronal, en donde se aleja del plano medio del cuerpo, en donde, por ejemplo, el mejor ejemplo es cuando separamos los dedos, ahí vemos las imágenes, y el movimiento de aducción o aproximación. Esto es en un plano coronal que se acerca al plano medio. Significa unir, cerrar o juntar. Los movimientos de pronación es el movimiento del antebrazo y de la mano que rotan el radio medialmente alrededor de su eje longitudinal, de forma que la palma mira hacia posterior y el dorso hacia anterior. O sea, si nosotros nos ponemos en posición anatómica, recuerden que la palma iba mirando hacia adelante para que ustedes entiendan, y cuando la pronamos, ¿está bien? Lo que nosotros estamos viendo es la parte de atrás, como para que ustedes entiendan de la mano. Recuerden ponerse en la posición anatómica. ¿Cómo es la posición anatómica? Cuando yo la cuando yo la prono, es que estoy girando. Y cuando la supino, la supinación, el radio rota lateralmente alrededor de su eje longitudinal. De modo que el dorso de la mano mira posteriormente y la palma anteriormente. La inversión del pie, ¿qué significa? La inversión del pie aproxima la planta del pie al plano medio, es decir, la planta mira hacia abajo y hacia el medio. Y la eversión del pie aleja la planta, como ustedes pueden ver en la imagen, del plano medio, es decir, la planta mira ínfero hacia abajo y hacia un lateral. Ínfero lateralmente. La circunducción es el movimiento circular, fíjense en la imagen, en el que se combinan la flexión, la extensión, la separación y la aproximación, de tal forma que la extremidad distal de la parte del cuerpo en movimiento describe un círculo. Eso es la circunducción. La rotación puede ser interna o interna y es el giro de una parte del cuerpo alrededor de su eje longitudinal. La rotación medial o interna aproxima la cara anterior, recuerden como habíamos visto, la cara anterior del miembro al plano medio, mientras que la rotación lateral o externa aleja la cara anterior del plano medio. Fíjense ustedes en la rotación interna, en la imagen del medio de las piernas, la rotación externa hacia donde es, y la circunducción en el plano de la izquierda, en la primera figura de la izquierda,
Y fíjense ustedes lo que es la rotación interna y la rotación externa, en este caso los miembros superiores. Bien, continuamos con otros movimientos más. Oposición es característico del primer dedo de la mano, que consiste en el acercamiento a la yema o hacia otro dedo. Fíjense ustedes cómo es la oposición. La reposición es cuando el primer dedo, desde su posición de oposición, vuelve a su posición anatómica. La protrusión, movimiento anterior, ¿está bien? Por ejemplo, cuando uno eleva la mandíbula, el encogimiento anterior de los hombros se llama la protracción. Cuando encogemos los hombros hacia anterior, la retrusión es el movimiento posterior, introducir la mandíbula hacia adentro. El movimiento posterior de los hombros se llama retracción. La elevación significa una elevación o movimiento superior de una parte del cuerpo, por ejemplo, elevar los hombros. La depresión es el descenso o movimiento inferior de una parte del cuerpo, o cuando, por ejemplo, intentamos bajar los hombros. Repasando un poco, fijemos lo que es la protracción, que es hacia adelante. Fíjense justo en la imagen del medio, donde dice protracción y retracción, ahí van a darse cuenta, la protracción es hacia adelante y la retracción es hacia atrás, la retrusión y la protrusión de la mandíbula para que ustedes lo puedan comprender. Bien, fueron muchas cosas, fueron los planos anatómicos, les vuelvo a decir no desesperar, de a poco vamos a ir aprendiendo esta hermosa materia de anatomía y fisiología humana. Nos vemos en las próximas clases. Gracias a todos.